Ha sido una noche complicada por culpa del oleaje en distintos puntos de las islas. Esta mañana mismo se veía los restos de la marejada en la localidad de Candelaria, en Tenerife, que presentaba ese aspecto, aunque quizá los efectos son más visibles en el barrio costero de San Cristóbal. Miren cómo ha amanecido esta mañana este barrio de Las Palmas de Gran Canaria. El oleaje ha golpeado con tanta fuerza que ha inundado el paseo y también las casas más cercanas a la costa. Recordemos que todas las islas están en prealerta por fenómenos costeros, también Lanzarote, desde donde nos llegan estas imágenes, o Fuerteventura, donde el mar también ha provocado daños en distintas localidades costeras. ¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos de este asunto y también de una asociación que se autodenomina de señoras mayores por el clima. Unas 2.500 mujeres de entre 64 y 90 años que han puesto en jaque a las autoridades suizas por no hacer nada para luchar contra el cambio climático, o peor aún, no hacer lo que el gobierno había prometido. El caso es que el Tribunal Europeo de Estrasburgo les ha dado la razón en que esa inacción atenta contra los derechos humanos. La cuestión del día hoy es: ¿y ahora qué? Dicho de otra manera, ¿en qué se traduce ese fallo judicial? ¿A qué obliga al Estado suizo? Porque por el momento solo es ese Estado el que tendrá que responder, ¿o no? Ha habido otra demanda contra Portugal, España y hasta 31 países presentada por 6 jóvenes portugueses que fue rechazada por defectos formales, aunque prácticamente aducían lo mismo que la demanda de las abuelas suizas. El calentamiento en sí es un hecho que sigue adelante. Según el panel intergubernamental contra el cambio climático, el planeta va rumbo de un calentamiento de 3 grados por encima de las temperaturas preindustriales. Y es algo que nos va a tocar vivir a las generaciones actuales. Hablaremos de este asunto en profundidad. Antes, un vistazo a Oriente Próximo, donde a pesar de las conversaciones entre Israel y Hamás para alcanzar una tregua, los bombardeos continúan sobre Gaza. Al menos 14 personas palestinas han fallecido esta madrugada tras un ataque aéreo, entre ellos varios menores, según fuentes palestinas. Las bombas cayeron en una plaza cerca del campamento de refugiados de Nuseirat. También ataques aéreos en otras ciudades del centro y sur del país. En todo caso, las posturas siguen muy enrocadas. Israel no cede, Hamás tampoco. En medio, Estados Unidos, que por un lado presiona a Qatar para que la milicia dé una respuesta lo antes posible al problema de los rehenes, y por otro califica de errónea la gestión de Netanyahu de esta guerra. En plenas negociaciones para un nuevo alto el fuego, crece la tensión entre Biden y Netanyahu. En una entrevista esta madrugada, el presidente estadounidense ha calificado de error indignante el ataque de las tropas hebreas al personal humanitario de la organización del chef español José Andrés. Acto seguido ha afirmado que no hay excusas para que Israel permita una tregua para paliar la catástrofe humanitaria en Gaza. Las palabras de Biden mantienen la presión sobre su aliado, pero también tienen una lectura interna. En las últimas horas, una encuesta apunta que solo el 16% de los latinos, un voto clave para el Partido Demócrata, está a favor de seguir apoyando a Israel. La liberación de los rehenes sigue siendo una pieza clave en las negociaciones. Queremos que vuelvan a casa, ha comentado este familiar a las puertas de la Casa Blanca después de reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. Hamás dice que la propuesta entregada por Tel Aviv no satisface sus demandas. Y Netanyahu insiste: las operaciones militares van a seguir, incluida la invasión a Rafah. Reino Unido se suma a la ayuda humanitaria con un nuevo lanzamiento aéreo de suministros básicos sobre la franja de Gaza. Aviones del ejército han lanzado desde el aire paquetes con agua, arroz, aceite, conservas y fórmula para bebés. Toda ayuda es poca para una población que tras 6 meses de guerra presenta graves signos de malnutrición. A la par que el Reino Unido despliega ayuda sobre Gaza, en nuestro país Pedro Sánchez intensifica sus contactos internacionales para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado.
El presidente español comienza este viernes una gira europea en la que se va a reunir con los líderes de varios países. Algunos se han comprometido ya en el último Consejo Europeo a ese reconocimiento del Estado palestino. Y, por supuesto, estamos esperando una aclaración. En el otro extremo del mundo, Australia también ha mostrado su predisposición a ese reconocimiento. Lo ha confirmado su ministra de Exteriores, Penny Wong. Wong ha vinculado la paz de Israel al reconocimiento de los dos estados, aunque condiciona ese paso una serie de requisitos como el alto el fuego humanitario y que jamás libere incondicionalmente a todos los rehenes. En otra guerra, la de Ucrania, hay que observar un nuevo ataque a la central nuclear de Zaporilla. Y otra vez Moscú culpa a Kiev, sea quien fuera el responsable. Desde luego están jugando con fuego. Por su parte, Ucrania busca reforzar la seguridad en Kharkov, una de las regiones más asediadas desde la invasión. 3 residentes de Kharkov han resultado heridos en un ataque ruso contra una empresa civil. Malditos rusos, dice este hombre, que fue alcanzado por la metralla. Ahora te va a doler, le dice el médico antes de entrar en la ambulancia. Estaba en el trabajo cuando sonó una explosión. Un coche y una planta de producción resultaron dañados, dice este afectado por el ataque. Estuve en la construcción de fortificaciones. Fortalecer esta zona es muy importante, dice Zelensky, desde la propia región de Kharkov, objetivo ruso desde el inicio de la invasión. Mientras Moscú denuncia nuevos ataques de Kiev a la planta nuclear de Zaporilla. Estamos cerca del edificio del centro de entrenamiento. Su techo ha sido atacado hoy por un dron, dice la responsable de comunicaciones de la planta, aunque Ucrania sigue negando su responsabilidad. Lo que sí ha reconocido una fuente de la inteligencia ucraniana es un ataque con drones a una planta rusa de reparación de aviones. Bueno, pues siguen cayendo proyectiles sobre esa central nuclear. Habrá que vislumbrar por parte de quién están llegando. En Italia, una explosión en una central hidroeléctrica en la región de Bolonia ha dejado al menos 3 muertos y 5 heridos. La explosión se produjo este martes por la tarde en una turbina a unos 30 metros de profundidad. Los bomberos seguían trabajando esta noche para intentar localizar a 4 empleados desaparecidos. Las labores son complicadas porque el nivel del agua del lago está subiendo. La central no estaba en funcionamiento, estaba bajo obras de modernización. Y aquí en Canarias, pendientes del temporal de viento y oleaje que ha causado importantes daños durante esta noche en varios puntos costeros de las islas. Ha sido una noche complicada para los vecinos de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. El oleaje ha golpeado con tanta fuerza que ha inundado el paseo, también las casas más cercanas a la costa. Los vecinos han tenido mucho trabajo esta mañana, Beatriz, para intentar restablecer la normalidad. Los vecinos del barrio de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria no han pegado ojo en toda la noche. A las 3 de la mañana la pleamar inundaba no solo primera línea, sino segunda línea donde nos encontramos. El agua llegó hasta esta parte del muro. En casas como la de Alicia Navarro quedaron totalmente anegadas. Alicia, cuéntanos cómo viviste anoche la situación. Fue horrible porque mi casa da para las 2 partes. Como te comenté, la puerta de atrás me la rompió por completo, o sea, me quedé sin puerta y encima esta calle también se inundó, entonces no tenía forma de sacar el agua de mi casa. O sea, me llegó el agua prácticamente a las rodillas y tengo todo destrozado: sillón, cama, zapatos, ropa, nevera, electrodomésticos, o sea, todo. No tengo nada. O sea, un desastre. No se esperaban, ¿verdad?, que esto fuese a tener esta magnitud. Nunca, o sea, yo tengo 36 años y he vivido toda mi vida aquí, jamás había visto algo así, jamás. ¿Y cómo afrontan ahora las próximas horas? Pues en eso estamos, tapiando las puertas. Ahora tengo justo al chico que me está colocando la puerta de adelante, me la va a tabicar por completo para que no me entre menos agua posible y no caiga otra vez la puerta. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque no solo es después a las 3, sino después es la noche también, que vuelve otra vez a subir la marea de madrugada. Muchas gracias, pues estaremos muy pendientes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que va a cerrar toda la avenida por seguridad, porque las piedras grandes actúan con proyectiles y pueden hacer bastante daño. Así que pendientes para las próximas horas. Gracias, Beatriz. Nosotros también vamos a estar pendientes a lo largo del programa, recorriendo algunos de los puntos más afectados de
todo el archipiélago. El Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a un grupo de mujeres mayores, ellas mismas se definen como señoras mayores por el clima, y ha condenado al gobierno de Suiza por falta de acción para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre las políticas contra el cambio climático, y esto puede sentar un precedente para futuros casos en Europa. Llegaron temprano hasta el Tribunal de Estrasburgo, querían conocer cuanto antes el veredicto y finalmente la justicia les dio la razón. La inacción política ante la crisis climática es una cuestión de derechos humanos. In the present case, the court finds that there were some critical lacunae. A raíz de una demanda de 2.000 mujeres suizas, el Tribunal de Estrasburgo condenó a su país por no cumplir sus propios objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Así de feliz se mostraba una de las demandantes tras el fallo judicial por contribuir, dice, a un futuro mejor para sus hijos. El fallo de hoy es un fallo histórico, dice la presidenta del colectivo de mujeres, que ahora estará pendiente de que Suiza ejecute la sentencia. Nos tomamos en serio esta obligación, pero para ello necesitamos tiempo para examinar qué medidas podían proponerse, dice un portavoz del gobierno. Pero el caso de las mujeres suizas es el único que prosperó en Estrasburgo. El tribunal desestimó otro caso de un grupo de jóvenes de Portugal contra una treintena de gobiernos europeos y el de un exalcalde francés contra su país. Pero la victoria de ellas lo es para todos, dice una de las jóvenes portuguesas. Los fallos de hoy dejan muy claro que los estados europeos tienen la responsabilidad legal de tomar medidas en tiempo real y proteger a las personas, y no puede ser una elección política el respeto a los derechos humanos, dice la activista Greta Thunberg, tras una decisión judicial pionera que podría sentar precedente para fiscalizar las políticas de los países europeos contra el cambio climático. Las abuelas han recibido el respaldo jurídico de Greenpeace Internacional. Inés Díez es responsable del área jurídica de Greenpeace. ¿Qué tal, Inés? Buenos días. Bueno, se nos acaba de ir esta señal que teníamos con Greenpeace. Ya decimos que ha prestado respaldo jurídico a esta asociación de abuelas de... Bien, vamos a otro punto, vamos a esperar un momentito. Vamos a otro punto de que estamos comentando que está ocurriendo con este temporal de mar. En Arico está Lidia Lorenzo. Atención, porque en esta localidad tinerfeña hay incluso familias que han sido desalojadas, ¿verdad, Lidia? Así es, buenos días. Unas 20 familias de la zona de Las Maretas en el municipio de Arico podrán llegar aquí hasta este centro cultural de Las Maretas porque se prevé que a eso de entre la 1 y las 2 de la tarde vuelva a subir el mar como lo hizo anoche. Anoche el mar inundó esa parte de la costa teniendo que salir los vecinos prácticamente con lo opuesto, afectando a los muebles y a algunos vehículos. Durante toda la mañana ha estado Protección Civil y la policía local limpiando la avenida Santiago, la calle que fue afectada, una calle que está pegada al litoral, de piedras y lodo. Ahora mismo estamos pendientes de las últimas noticias con respecto a la previsión meteorológica, con respecto a esa alerta que hay en esta parte de la costa de Tenerife, porque creen que a las 2 o a las 3 de la tarde vuelva a subir el mar y afectar a esa zona. Eso sí, algunos vecinos nos han comentado que han sufrido durante la noche el temor de que el mar les llevara a ellos con sus casas, porque oían prácticamente cómo los callaos les golpeaban en las puertas de sus viviendas. Una zona de la costa de Arico que no es la única que ha sido afectada por esta alerta del mar, también la zona de Las Heras y el Poris. La zona sureste de la isla de Tenerife está siendo afectada por esta alerta meteorológica, esta alerta del mar, este oleaje que está afectando mucho a esta zona y que por el que estamos esperando las últimas noticias para saber cómo esos vecinos podrán irse de sus casas. Ahora mismo los vimos que estaban sacando los últimos enseres. Estábamos diciendo unas 20 familias, pero también nos han dicho que podrán ser 20 vecinos. No lo sabemos con exactitud porque algunos utilizan esa zona de costa como segundas residencias. Bueno, y continúa el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Los testigos previstos para este miércoles son personas que tuvieron contacto con Sancho en Koh Phangan. Entre ellas está quien le vendió el kayak desde el que supuestamente lanzó varias partes del cuerpo desmembrado del colombiano al mar.
Aquí, en el Tribunal Provincial de Koh Samui, ha arrancado hoy la primera sesión del juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar y desmembrar a su acompañante Edwin Arrieta. Lo ha hecho entre el hermetismo impuesto por las autoridades tailandesas, que han impedido que ninguno de los medios de comunicación aquí presentes accedan al interior de la sala para informar sobre lo que allí ocurre. Representantes legales que han participado en el proceso han declarado que el juez les ha exigido no revelar ningún contenido de lo que allí se comenta para evitar la creación de juicios paralelos en la opinión pública. Según han detallado también, Daniel Sancho ha reiterado declararse no culpable de 2 de los 3 delitos que afronta, en particular el de asesinato premeditado y la destrucción de documentación ajena, no así la profanación de cadáver. Sancho se habría dirigido también de manera personal a algunos de los primeros testigos que han participado en esta sesión inicial. Bueno, vamos con esa sentencia judicial histórica en la que esas abuelas suizas han recibido un respaldo del Tribunal de Justicia de Estrasburgo. También tenía el respaldo jurídico de Greenpeace Internacional, como decíamos, e Inés Díez, responsable del área jurídico de Greenpeace, nos acompaña. Inés, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. La conexión. Bueno, pues donde dije ahora sí, escuchen ustedes ahora no, porque parece que no tenemos esa conexión bien. Inés, ¿tú me escuchas? Sí, yo os escucho. Ah, pues perfectamente. Entonces ya estamos conectados. Inés, me imagino que satisfechos con la resolución, ¿verdad? Pues muy contentos, porque además había sido un caso que habían apoyado desde Greenpeace. Es una sentencia, como bien había señalado, histórica. Por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la inacción por parte de los gobiernos contra el clima produce una violación de los derechos del convenio. Por lo tanto, enormemente contentas estamos con la sentencia. A mí me llama la atención que se haya admitido la de estas señoras mayores por el clima de Suiza, contra el Estado de Suiza, y otros jóvenes portugueses que presentaban contra España, Portugal y otros 31 países no se haya admitido. ¿Por qué? Es un tema formal. Por los derechos humanos es necesario agotar la vía interna, es decir, primero tienes que reclamar contra tu Estado en todas las instancias que te permita la legislación nacional, y una vez que se acaba esa vía puedes acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es exactamente lo que han hecho las señoras mayores suizas, pero no lo hicieron los jóvenes portugueses. Han iniciado el procedimiento directamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin agotar la vía previa y sin pedirle primero a Portugal una actividad en materia climática, y es por ello que el tribunal ha optado por inadmitir este recurso y no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Por lo tanto, es más un tema de derecho procesal, que porque realmente haya entendido que no hay una violación del derecho en el caso de los jóvenes portugueses. Claro, en el caso de España ahora creo que hay una demanda en el Tribunal Supremo, después habría que acudir al Tribunal Constitucional y entonces sería cuando iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la sentencia es negativa, ¿no? Exactamente. Primero tenemos que agotar la vía interna en España. Estamos en el Tribunal Supremo en este momento, pendiente de que nos dicte una resolución. Hubo una primera resolución ya en julio del año pasado y necesitamos que nos complemente esa sentencia, y una vez que cerremos ese trámite en el Supremo iremos al Tribunal Constitucional, y cuando se pronuncie, si no nos da la razón, será cuando podamos acudir a la vía de Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Esta sentencia obliga a políticas a favor del clima o contra el calentamiento climático solo a Suiza o se puede extender a otros países? Realmente se puede extender a los 46 Estados miembros del tratado, porque lo que el tribunal viene a decir es que la inacción por parte de los Estados acaba produciendo una violación de los derechos del convenio. Por lo tanto, lo que está diciendo para Suiza puede extrapolarse a lo que ocurre en cualquiera de estos 46 estados y, por supuesto, lo que está ocurriendo en España, que conecta exactamente con lo que nosotros pedíamos en nuestro litigio. Tenemos un litigio con 5 organizaciones, con otras 5 organizaciones, y lo que le pedimos y lo que veníamos diciendo es que el Gobierno español tiene que ser mucho más ambicioso en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, porque en caso de no hacerlo seguirá subiendo la temperatura y esto producirá un efecto sobre la salud y la vida de las personas. Esto es 2 derechos básicos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, como firmantes de este convenio, la sentencia obliga, o el pronunciamiento de la sentencia se puede hacer extensible a cualquiera de los estados que no esté cumpliendo con estos requisitos. En todo caso, obliga en un sentido amplio o no, o obliga a introducir medidas concretas que haya que adoptar ya.
obliga a asumir que cualquier inacción por parte del Estado está produciendo una violación de ese convenio que forma parte del derecho interno. Cualquier tratado internacional válidamente ratificado forma parte del derecho interno en el ámbito español. Por lo tanto, si una persona acudiera al Tribunal de Estrasburgo diciendo que la inacción del Estado español le ha causado una violación en su derecho a la vida o en su derecho a la salud, podría haber admitida su pretensión y haber una condena directa al Estado español. Lo que los Estados tienen que hacer es asumir que toda la doctrina que viene del Tribunal Europeo tiene que implementarse y, en consecuencia, se les está diciendo que en materia climática tienen que ser mucho más ambiciosos, porque en caso de no serlo seguirá subiendo la temperatura y, evidentemente, esto está perjudicando directamente a la vida de las personas y a la salud de las personas. Estamos viviendo fenómenos climáticos extremos, las olas de calor, las inundaciones, riadas, etcétera, etcétera, que impactan directamente en nuestra vida y en nuestra salud. Claro, en este sentido, el acierto jurídico de las abuelas suizas es que introdujeron el hecho de que en 2022 se produjeron 474 muertes en Suiza relacionadas con el calor. Todas tenían más de 75 años, con lo cual ellas decían que se estaba efectivamente atentando contra su salud y contra su vida, ¿no? Efectivamente, esa es la base de la demanda y eso es parte de la reclamación que se está haciendo a los gobiernos, que la inactividad en materia climática está produciendo una crisis en cuanto a clima. Las subidas son una realidad. Asistimos a unos veranos con un calor extremo, a fenómenos meteorológicos muy extremos que impactan directamente en la salud de las personas, no solamente en el caso de las personas mayores, que son especialmente vulnerables, sino que esta violación de los derechos puede ser aplicable a cualquier persona. Ciertamente hay colectivos que pueden ser mucho más vulnerables. La edad, sin duda alguna, impacta directamente, tiene mucha importancia en estos fenómenos, o la edad, en el caso también de estas señoras. Pero cualquier persona puede ver afectada su vida o su salud por fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, pues iremos viendo en qué se traduce esta histórica sentencia. Inés Díez, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Ha sido detenido en Venezuela el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, hasta hace poco íntimo de Nicolás Maduro. El exministro estaba al frente de la petrolera estatal implicada en una supuesta trama de corrupción en la que se podrían haber desfalcado más de 20.000 millones de dólares. Nos da más detalles Adriana Núñez. La Fiscalía de Venezuela anunció la detención del exministro del Petróleo Tarek El Aissami, acusado de corrupción y de liderar una supuesta red para atentar contra el sistema económico del país. El Aissami había renunciado a su cargo como ministro del Petróleo el año pasado, luego de que la Fiscalía detuviera a 54 personas por un multimillonario desfalco a la empresa estatal PDVSA. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy se desconocía su paradero. Según la versión del fiscal, se hacía con dinero del Estado, producto de la venta del petróleo a otras naciones a través del uso de criptomonedas. El fiscal general de Venezuela dijo que en las próximas horas habrá nuevos arrestos por este mismo caso y anunció que se libraron otras 17 órdenes de captura. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Entraron con pasamontañas y armas de fuego. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron de esta manera en la Embajada de México en Quito el pasado viernes. Y todo además quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ahí lo pueden ver. Tras derribar las puertas, los policías forcejean con Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana, y ahí ven cómo se llevan a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, al que sacan en volandas. A continuación, Canseco corre hacia la salida. A partir de ahí trata de denunciar los hechos que, como han podido comprobar en estos días, ha considerado como un atropello internacional. En tan solo 2 minutos, Ecuador invadió literalmente esta embajada mexicana. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática.
Bueno, López Obrador, el presidente mexicano, indirectamente ha señalado a Estados Unidos de estar apoyando esta acción de Ecuador, pero el gobierno norteamericano ha condenado directamente estos actos del gobierno de Ecuador. Han tomado posición sobre el asalto a la embajada en Quito, condenando las acciones del gobierno ecuatoriano. Entre tanto, los embajadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron en una sesión extraordinaria para tratar la ruptura diplomática de México y Ecuador. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión. Seguimos atentos a la alerta desplegada en todas las islas por la mala mar y fenómenos costeros. Oleaje empujado por el fuerte viento en algunos puntos que han provocado notables destrozos en varias zonas, sobre todo en San Cristóbal, en Gran Canaria, y en Candelaria, en Tenerife. También hemos visto que en Arico, donde varios vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas. Vamos a seguir recorriendo enseguida algunos de los lugares donde el mar ha dejado su rastro esta madrugada. Seguimos en Atlántico Noticias, pendientes de los daños ocasionados por el fuerte oleaje que ha sacudido las costas de las islas. Miren, por ejemplo, estas imágenes de la pasada noche en Santa Cruz de la Palma. Están grabadas por una cámara de seguridad del kiosco de la playa de la capital palmera. Sobre las 2:30 de la madrugada se veía el agua arrasando con todo el mobiliario a su paso. Dicen los propietarios que se han estropeado también neveras y congeladores. Bueno, vamos hasta allí, hasta Santa Cruz de la Palma, donde está Javier Sánchez. El oleaje no solo invadió el kiosco, como hemos visto, Javier, sino que atravesó la playa prácticamente entera, hasta llegar casi al paseo. La fuerza del mar en Santa Cruz de la Palma ha causado diversos problemas en la playa que protege el frente marítimo. Gracias a la playa los daños se han ido minimizando, sobre todo debido no solo a la presencia de unos 100 metros de arena hasta la orilla, sino también por la presencia de esos dos espigones y que han protegido lo que viene a ser sobre todo la zona histórica de la ciudad. Aunque algunas de las partes pues bueno, que conforman las diferentes infraestructuras de la playa sí se han visto afectadas, y es que el nivel de la arena ha subido mucho, se ha llevado parte de las pasarelas, también ha negado los baños, la zona de los baños que han tenido que ser limpiados durante la mañana. Las tumoras también prácticamente han ido desapareciendo. Ha sido una situación muy compleja a partir aproximadamente de las 2 de la mañana. Y junto a esta zona también tenemos un kiosco, el kiosco Malecón, cuyo responsable es Chema San Juan. Bueno, Chema, a ti todo esto te empiezas a darte cuenta de lo que está sucediendo aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Me llega una notificación al móvil que se ha cortado el suministro de luz del kiosco, desde la alarma, y es cuando pienso que están robando o que algo pasa, y cuando miro la última grabación de la cámara veo que es que el mar se está llevando toda la terraza, sillas, mesas, todo. Bueno, ¿y cómo respondiste en ese momento? ¿Qué fue lo que se te ocurrió hacer? Salí corriendo a despertar a mi mujer y bajamos corriendo. Lo primero que hicimos fue bajar corriendo y nada, empezamos a recoger sillas por toda la playa regada, mesas, y a ordenarlo como podíamos, pues estaba todo encharcado de agua, nos llegaba hasta las rodillas el agua. ¿Cómo que se encontraron dentro del kiosco? ¿Cómo lo tienen actualmente? Dentro del kiosco, cuando abrimos la puerta, seguían viniendo olas, entrando agua, y encontramos que los automáticos se habían bajado, neveras mojadas, los motores que no funcionaban, y nada, como pudimos intentamos salvar la mercancía, gracias a la señora del local de al lado que nos abrió sus puertas a las 3 de la mañana para meter nuestra mercancía. Agradecerle mucho a la señora de Calizo, y nada, y con lo que pudimos hicimos, y ahora a ver, espera. Muchas gracias. Chema San Juan es el responsable de este kiosco, que es la zona principal que se ha visto afectada en esta playa de Santa Cruz de la Palma. Por ese leo es aproximadamente a las 2:30, 3 de la mañana. Las olas llegaron de forma consecutiva y causaron estos destrozos en este kiosco y también en la zona aledaña. En Lanzarote el viento y el oleaje también han provocado incidencias. José María de Pais.
Buenos días, ¿qué tal, Roberto? Efectivamente, desde el Consorcio de Seguridad y Emergencia se contabilizan más de 20 actuaciones, las más destacadas tal vez en cartelería de comercios, también planchas que se desprendían desde las naves industriales. Hay que decir que el temporal ha afectado las conexiones entre La Graciosa y la isla de Lanzarote, por cierto, que a las 10 de la mañana de hoy ya se restablecían. Pero hay dos puntos importantes donde se ha dejado sentir el mar en su máxima expresión. Uno es este que están viendo ahora aquí en Playa Honda, la fuerza con la que las olas golpearon esta zona conocida de Playa Honda como el Loro Verde, rompieron todo el muro que ahora mismo están reparando los operarios del Ayuntamiento de San Bartolomé. El agua se llegó incluso hasta las casas que están en esta primera línea del mar. Y después hay otro punto importante, que es el monumento del campesino, una de las obras emblemáticas de César Manrique. El fuerte viento, se registraron rayas de 89 kilómetros por hora aquí en el municipio de San Bartolomé. Logró desplazar la parte superior del módulo de este monolito, por cierto, que ahora se va a retirar para ser reparado en el taller y restaurarlo con posterioridad. Seguiremos atentos a los distintos puntos de las islas donde tanta fuerza ha tenido el mar esta madrugada. Vamos hasta Estados Unidos, donde por primera vez en la historia unos padres tendrán que entrar en la cárcel para cumplir condena por los delitos cometidos por un hijo. El menor asesinó a 4 alumnos en un tiroteo en Michigan en 2021 y sus padres han sido declarados culpables de homicidio involuntario. Natalie Salas nos da los datos. Por primera vez en Estados Unidos, los padres del autor de un tiroteo en una escuela son sentenciados como responsables de los actos cometidos por su hijo. Estamos hablando de James y Jennifer Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, que es un adolescente que mató a 4 estudiantes en un tiroteo en una escuela en Oxford, Michigan. Esto fue en el año 2021. Ambos fueron sentenciados a entre 10 y 15 años de prisión respectivamente. Esto semanas después de haber sido declarados culpables de homicidio involuntario. A esta condena habrá que restarle los 858 días que ya llevan bajo arresto. La jueza Cheryl Matthews dijo que la sentencia debería servir para establecer un precedente para intentar frenar tiroteos escolares en el futuro. En la misma sala de este tribunal, los familiares de los 4 estudiantes asesinados se dirigieron a los Crumbley diciéndole que sus manos están manchadas con la sangre de nuestros hijos. Y es que uno de los aspectos que la parte acusadora resaltó durante este juicio fue que Ethan dio señales de no estar del todo estable en cuanto a su salud mental. Sin embargo, las mismas no habrían sido debidamente tratadas o canalizadas. Por su parte, los Crumbley comenzaron sus declaraciones disculpándose por lo ocurrido, señalando que no pueden imaginar el dolor que sienten los familiares de estas 4 víctimas asesinadas en noviembre del año 2021. Gracias, Natalie. Bueno, pues vamos hasta Estados Unidos. Desde Atlanta nos atiende nuestra colaboradora María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días. Bueno, muy fuertes, muy evidentes tenían que ser esas señales que emitía el autor de este tiroteo hacia sus padres para que el tribunal considere que hubo inacción dolosa por su parte, ¿no? Bueno, aquí hay varios aspectos a considerar. Hay que entender también que fueron ellos mismos, sus padres, los que le compraron la pistola de 9 milímetros a su hijo como regalo de Navidad. Se la entregaron 4 días antes de que fuera a la escuela y cometiera el crimen. Es decir, tenían por su parte armas en casa que no estaban bajo vigilancia, tenían muchas armas, pero además le regalaron una a su hijo, sabiendo además, como dicen exactamente durante el juicio, que el chico presentaba señales de no estar estable mentalmente. Es decir, hay que entender que la mayoría de los homicidios que ocurren en escuelas de Estados Unidos, en colegios de Estados Unidos de este tipo, y estamos hablando, Roberto, de que en 2023 fueron 350 tiroteos masivos, cuando son más de 3 personas, en colegios de Estados Unidos. El 75% de las armas vienen de casa, y en este caso sus padres se las regalaron. Es decir, lo que quieren es sentar ese precedente para poner freno a esta epidemia realmente. Claro, porque regalar un arma en un cumpleaños, incluso a un niño, no es tampoco nada sorprendente en Estados Unidos, sobre todo en algunos estados, ¿no?
Exactamente, sobre todo en estos hogares en los que se glorifica pues la posesión de armas, ¿no? En Estados Unidos, como sabes, 1 de cada 4 personas tiene un arma, pero hay hogares en los que además pues hay muchísimas armas. Es parte de la cultura de Estados Unidos y parte sobre todo en algunas zonas también más bien rurales, pero en general en Estados Unidos. Y es una manera de intentar poner freno, es decir, bueno, tu hijo tenía 15 años, tu hijo está ahora condenado a cadena perpetua, ahora tiene 17, y bueno, los padres les han dicho, no es en este caso una cuestión de si son buenos o malos padres, sino de que se hubieran tomado medidas de prevención y no hubieran actuado de esta manera. Hoy en día 4 chicos estarían con vida y este muchacho no estaría ahora mismo pasando el resto de su vida en la cárcel. Bueno, pues el chico el resto de su vida en la cárcel y una temporada que van a estar también sus padres como, digamos, responsables subsidiarios. Bueno, ¿qué pasa con Donald Trump? La estrategia de Trump ante los múltiples juicios que tiene por delante era retrasarlo todo lo posible, probablemente, María, para pues afrontarlos ya como presidente de Estados Unidos si se da el caso, lo cual le daría mucha ventaja. ¿Le están yendo bien las cosas a esa estrategia o se le está complicando? Se le está complicando. Evidentemente, el presidente lo que está intentando es, como tú dices, retrasar todo hasta que, si es reelegido, él se pueda perdonar a sí mismo, que le pueda hacer. No es mala estrategia tampoco, María. Es una de las razones principales por las que está tan interesado en ser presidente nuevamente. Pero aparte de esto, pues él ha estado intentando de alguna manera que todo quede en agua de borraja. Sin embargo, uno de sus juicios criminales en el estado de Nueva York por el tema del pago para que guardara silencio la actriz pornográfica Stormy Daniels, se le está yendo de las manos porque ha tenido bastantes enfrentamientos con el juez, el magistrado en su caso, el juez Juan Merchant. Ha estado Trump burlándose de la hija del juez, haciendo un montón de cosas, total que le han puesto lo que aquí se llama un gag order, es decir, una orden para que no pueda estar hablando del juicio. Él piensa que es injusto, entonces a raíz de eso está intentando que le den más tiempo con este juicio para él poder apelar ese gag order, ¿no? Esa orden de que se esté calladito. Sin embargo, por 10ª vez se lo han denegado y el 15 de abril hasta este momento tiene el juicio, que es un juicio criminal y que podría empezar a ver las cosas, hacer que las cosas se hagan bastante complicadas para el presidente, que podría, porque siguen siendo presidentes, aunque ya no estén en esa posición, es de por vida el nombramiento, bueno, el cargo honorífico. Y entonces es posible que empiece a estar preocupado de que pueda dar con sus huesos en la cárcel. Bueno, pues quedan 5 días para que comience ese proceso que desde luego no va a hablar bien de él. Oye, ¿cómo se vivió el eclipse al final en Estados Unidos? ¿Hubo algún problema? Porque tenían miedo de la aglomeración de personas para verlo. Bueno, algunos casos típicos de gente que aprovecha, pues, o bien para cometer estafas de Airbnb, para aquellos que se desplazaron a los lugares donde se veía el eclipse total, algún que otro tiroteo, algunas personas que, bueno, siempre actúan de forma irracional ante fenómenos naturales, pero en general yo diría que fue más bien un espectáculo de la naturaleza, donde unos 32 millones de personas estuvieron bajo el paso de este eclipse fue bastante llamativo por eso, porque su recorrido fue por zonas bastante pobladas, desde el estado de Texas hasta Canadá, pasando por toda la zona, prácticamente la costa este de Estados Unidos, y que no se va a repetir pues hasta el año 2044 aquí en este país. O sea que fue un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Y bueno, en España es en 2026, entiendo que se podrá ver en 2 años, pero en cuestión, eso fue muy llamativo. Tuvimos uno en 2017, pero fue muchísima más corta la duración y solamente se vio en poquitos estados. O sea que no fue tan llamativo, o por lo menos en estados donde no vive tanta gente, y no fue tan llamativo como en esta ocasión. Bueno, pues ahí estuvo ese fenómeno magnífico. María, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo. Bueno, pues vamos a otro punto. Bueno, vamos a ver qué tienen nuestros compañeros de Ponte al Día preparado, que llegan ya enseguida. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. También otro punto, otro plató, otro espacio también con los deberes hechos ya para informar a nuestra audiencia, ya saben, este miércoles. Hoy, pues muy pendientes del tiempo, a estas alertas que tenemos activadas en nuestro archipiélago. Aquí están viendo algunos desperfectos que ha provocado ese temporal marítimo. Decía, alertas activas por altas temperaturas, por fuertes vientos que aún continúan siendo bastante fuertes. Vamos a resumir algunas de las imágenes que nos ha dejado esta jornada y, por supuesto, la previsión para esta jornada también. En otro orden de
de asuntos. A raíz de una nueva agresión que se ha vivido en el fútbol base canario, hemos acompañado al ex árbitro profesional Manuel Pérez Lima a una de sus charlas, a una de sus conferencias, con el objetivo de crear conciencia, sobre todo en los más jóvenes, y también con el objetivo de erradicar por completo los comportamientos violentos en el campo de juego. Hoy además también vamos a poner cifras sobre la mesa. Escuchen bien. 6 cada día y 1 cada 4 horas. Son las cifras de la dependencia. Además, 2.300 personas fallecieron esperando a que se les reconociera esa situación de dependencia, según un informe del diputado del Común. Vamos a hablar con Rafael Llanes sobre estos datos. Y también vamos a abordar uno de los temas de más rabiosa actualidad estos días en Canarias, la situación de la vivienda vacacional. Vamos a hacer una radiografía de ese contexto a día de hoy y también cuáles son las intenciones del Ejecutivo canario con ese anteproyecto de ley. Lo vamos a hacer con datos y también con testimonios para conformar ese prisma completo para abordar este asunto. Todo ello y muchísimos asuntos más, como siempre ya lo saben todos ustedes, a las 2 en punto, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, fíjense la situación que han vivido los ocupantes de una guagua que circulaba por Kenia y que se encontraron con lluvias e inundaciones y el desbordamiento de un río que arrastró el vehículo, ya lo ven, hasta el punto de que tuvieron que refugiarse en el techo, los que pudieron. La guagua viajaba en dirección a Nairobi. Por suerte todos sus ocupantes resultaron ilesos. En 6 meses los países del este de África han sufrido gravísimas inundaciones en las que han fallecido decenas de personas. El mismo problema en Rusia y Kazajistán, donde han evacuado a más de 100.000 personas tras la crecida de varios ríos por el deshielo. Es la peor inundación en los montes Urales en al menos 70 años. Solo en esa región rusa casi 3.000 viviendas inundadas, provocando la evacuación de 7.700 personas. Cerca de la frontera con Kazajistán, el aumento del nivel del agua en el río Ural ha afectado a una treintena de ciudades. Y esta imagen nos llega desde Francia. Ya ven cómo rompen las enormes olas, traspasando incluso las viviendas que están ahí junto a la costa, junto al malecón. En algunas partes de Normandía fue necesario interrumpir el transporte público. La Agencia Estatal de Meteorología francesa ha puesto varias regiones en alerta naranja por fuerte viento. Bueno, hemos visto durante el programa esos destrozos que ha causado el mar en las costas de las islas. Emilia González, ¿qué explicación tenemos para esto? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre lo que ha pasado. Nos vamos a ayudar de un gráfico en el que les vamos a contar qué factores han intervenido para que se produjera lo que hemos visto a lo largo del programa, lo que llevamos viendo toda la mañana. Mira, factores meteorológicos. Por un lado, hemos tenido fuerza 7, eso quiere decir que el viento ha soplado con rachas de hasta 61 kilómetros por hora del nordeste. Lo habitual en el archipiélago es de norte. Hemos tenido mar de fondo con olas de más de 3 metros en la pasada madrugada y también durante la jornada de hoy las tendremos así. Esos serían los factores meteorológicos. Luego tenemos los factores astronómicos. Factores astronómicos, hemos tenido una luna nueva hace escasamente un día y esto puede interferir. ¿De qué manera? Pues con un coeficiente de mareas, influye en las mareas. El coeficiente de mareas determina si la marea es viva, quiere decir que la marea es muy amplia o muy baja, si baja mucho o sube mucho, y el coeficiente a partir de 85 pues ya está indicando que la marea es viva o no lo es, o es una marea muerta. En este caso, a partir de 85 es una marea viva y hemos tenido durante la pasada madrugada, durante la jornada de ayer, tuvimos 111 de coeficiente por la mañana y por la tarde, justo de madrugada, cuando se producían esas inundaciones, 107. Eso indica que la marea ha subido más de lo normal y ha bajado también más de lo normal. Y luego, por otro lado, factores urbanísticos. ¿Por qué ha afectado más al este y sureste? Sobre todo, pues porque el viento ha venido de esa dirección, de mar a tierra ha soplado esa intensidad de viento, también han llegado las olas empujando, más el factor astronómico. ¿Qué cabe esperar para las próximas horas? Pues mucha precaución. Se acaba de activar la prealerta por riesgo de inundaciones a todo el archipiélago, porque entre las 3:15 y las 3:40 tendremos nuevamente una pleamar. Hay que tener cuidado 2 horas antes y 1 hora y media después, y además el coeficiente esta mañana es de 102 y esta tarde será de 95, todavía con mar gruesa y con inestabilidad en el mar durante la tarde, Roberto. El viento y hoy calor y calima, no falta nada, Emilia, tenemos de todo.
No nos falta de nada, solo la lluvia. Venga, vamos a empezar con las rachas intensas que hemos tenido durante la última madrugada. Bueno, primero la imagen de satélite que nos muestra pues todo lo que tenemos hoy, que es esa calima ya entrando por las islas orientales, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Ahora sí, esas rachas intensas que han soplado en las últimas horas hasta las 10 de la mañana, fíjense, más de 90 kilómetros por hora, 114 kilómetros por hora de nuevo en Vallehermoso, 111 en San Sebastián de la Gomera, 101 en Aldea, un poquito menos que ayer también en Fuerteventura y en Lanzarote. Lo que nos preocupa ahora o hacia donde vamos es hacia esa alerta por temperaturas máximas, porque ese aire sigue soplando del este-nordeste, sobre todo en medianías, y hacia esa calima, sobre todo en zonas de medianías y cumbres, para luego bajar a la costa con ese anticiclón que sigue dominando la situación. De hecho, hoy ya han subido las temperaturas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, van a subir esta tarde también mucho, y mañana las temperaturas subirán también en las islas occidentales. De hecho, fíjense en las temperaturas máximas previstas. Tenemos una leyenda que nos indica que esos tonos rojos y fucsias indican temperaturas por encima de los 32, 34 grados aproximadamente. La calima que estábamos esperando que llegara, ha empezado a llegar durante este mediodía. Fíjense cómo va a barrer toda la comunidad, primero por las islas orientales y luego extendiéndose y afectando sobre todo las costas sur y sureste. Así pues, la previsión para mañana, que hemos tenido que hacer un recorrido muy rápido, pues será de cielos prácticamente despejados con calima, alguna nube a primera hora en el suroeste de Tenerife, en el suroeste de la isla de La Palma, con temperaturas por encima de los 30 grados en muchos puntos, sobre todo en el interior, con ese viento que va a soplar de moderado a fuerte en las zonas de cumbre de componente este, en las islas orientales, y del nordeste, en las islas occidentales. Hay brisa en la costa, estará más fresco allí, y con una situación marítima todavía un poco inestable, aunque sí es verdad que no tendrá el coeficiente de las mareas tan alto como lo hemos tenido hoy, Roberto. Gracias, Emilia. Menos mal que para lo de las mareas, porque menudo destrozo. Bueno, nos vamos a despedir desde la India para ver el jardín de tulipanes más grande de toda Asia. Tiene vistas espectaculares, es el lago Dal. El jardín homenajea la memoria de Indira Gandhi, está en Cachemira. Ahora mismo los tulipanes están en plena floración, por lo que atrae a miles de visitantes. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!